Y comenzamos este programa contando una realidad bastante compleja y con datos sobre todo. Entre enero y marzo de este año se registraron 792 casos de violencia escolar en las instituciones educativas del país, de los cuales 556 fueron reportados solamente en marzo, en un mes, mucho más de la mitad. Justamente el mes en el que se da inicio a la etapa, al año escolar, 2024 en este caso, y todas estas son cifras del Ministerio de Educación, según el portal CICB. ¿Qué está pasando? Están aumentando los casos de violencia, eso si lo comparamos con años pasados, podríamos dibujar una línea ascendente, ¿no? En temas de casos de violencia. Es cierto que en los últimos años se denuncia más que en años pasados, pero eso no quiere decir que en años pasados no hayan sucedido casos de violencia escolar. Para hablar del tema y para, sobre todo, sobrellevar y ayudar a los padres que nos están viendo en este momento, los padres de familia, los casos, porque quizás tu hijo, tu hija sufra de bullying, venga un día y te diga: papá, está pasando esto en el colegio, me están pegando, están en grupo. Hay muchas formas de esto, de violencia que se pueden ejercer en la escuela. Tenemos a un invitado aquí en el set de Siempre en Casa, y se trata de Miguel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Bienvenido, señor Vallejos. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos acá para poder analizar un fenómeno que lamentablemente sigue creciendo, se nos está escapando de la mano, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué desde el punto de vista psicológico? Porque hay una suerte de mito, ¿no?, que dice pues que no hay suficientes psicólogos para atender a tanta población escolar. ¿Es esto cierto o no tanto? Bien, mira, en primer lugar, siempre ha sido una justificación del Ministerio de Educación este tema, ¿no? Los informes de Contraloría señalan que tan solo el 2% de los colegios públicos tiene psicólogo, el 2%. ¿Okay? Entonces, estamos hablando más o menos de 2.500 psicólogos contratados. Si pudiera el Ministerio de Educación incrementar la contratación de psicólogos, iríamos en 5.000. No creo, ¿no? Esto suena ya a una justificación crónica de parte del Ministerio y el Estado, que señalan que hay insuficientes. No creo que de la noche a la mañana puedan contratar 50.000 a 80.000 psicólogos. Es imposible, ¿no? Si no pueden ni siquiera incrementar ni siquiera el 20% de la contratación, porque el problema siempre es no hay dinero. O sea, sí hay psicólogos, sí hay psicólogos. Sí hay que podrían proveer de ayuda, valga la redundancia, psicológica a padres de familia, a la población de alumnado, que no es poca, es numerosa en ese tipo de casos. Debemos empezar con algo, porque la ley 29719, ¿sí?, promulgada el 2011, señala la necesidad de contar con un psicólogo por colegio. Claro, pero uno es... Eso es insuficiente, claro, pero ni siquiera así empezamos, ¿no? Porque ahí la necesidad es muy marcada, y después de la pandemia y después de lo que estamos viviendo, eso se ha incrementado, ¿no? La 31902 resalta, porque ha sido promulgada el año pasado, ¿no?, igual la necesidad de contar con un psicólogo en colegio. Creo que todo el mundo lo sabe que se necesita, porque las cifras, como tú lo has leído, ¿sí?, según el reportaje de CICB, el 2021, ¿sí?, el 2021 se reportaron 2.000 casos aproximadamente de violencia escolar. 21, incluso en pandemia. Así es. El 2022 subió a 7.000. El 2023 llegaron a 12.000. O sea, el incremento cada día es peor. Tú ya has señalado, ni bien inicia las clases, más o menos entre 500 y 700 casos. Pero esto ya se nos escapó de la mano, no tan solo estamos hablando de violencia escolar, ¿no? O sea, el bullying, porque hemos visto casos dramáticos como esta chica en Puente Piedra que le han quemado la cara 2 veces. Claro. ¿Sí? El niño que está en UCI porque
con una llave que hizo uno de los compañeros, ¿no? Ya ha generado una hematoma y está en UCI el niño. Luego vemos en el Agustino hace una semana, ¿no? Que se han baleado, Claro. ¿no? Se han baleado y también ha habido imágenes donde las niñas en los salones se empiezan a pelear jalándose los mechones, ¿no? Entonces, ya hay una violencia, ¿no? Que ni siquiera es uno a uno, ¿ya? La violencia es en pandillas. ¿No hay políticas públicas para combatir eso, en su opinión? Lamentablemente, esta política ha fracasado, Ajá. ¿sí? Esta política de contratar algún profesional que asuma, ¿no? El tema de la violencia escolar, ¿no? Porque ese es otro problema que estamos negociando y hemos empezado a negociar con la ministra anterior, donde lentamente se planteó hacer una mesa de trabajo para analizar, pero no se llegó. ¿Qué se ha avanzado? O sea, no se ha llegado a nada. ¿Se ha sentado con la ministra? Claro, nos sentamos con la ministra y para sorpresa a nosotros, ¿no? En vez de cumplir la ley, el mandato de la ley que dice el incremento progresivo de psicólogos, en este caso se redujo. El año pasado se contrató 2.800 y este año se redujo 300, o sea, 2.500. ¿Cuántos? Aparte de eso, salió una norma Ajá. donde se recortaba el tiempo de intervención. Ya no era casi todo el año, sino se incrementaba menos, ¿no? O sea, de mayo a diciembre. Entonces, digamos, Todo ha ido en contra, digamos. todo va en contra. De lo que se y ha eso, conversado. claro, y eso no responde a las cifras que reporta si se ve. Y lo que se había conversado previamente, imagino, con la ministra, en este caso. Para usted, ¿cuántos psicólogos debería haber por colegio? Dependiendo, obviamente, del tamaño y todo, un porcentaje mínimo, ¿cuántos deberían haber por colegio? Por lo menos debería haber, si hablamos de 500 alumnos, Ajá. ¿no? Por lo menos debería haber 10. 10. Claro, estamos hablando de 500 alumnos. Y, tenemos, Sí. y ustedes tienen la Ya, capacidad... pero es que acá siempre hay una brecha en toda Claro, intervención. siempre hay una brecha. Podríamos Nosotros tener más de uno, En digamos. estos momentos somos 57.000 psicólogos colegiados, Colegiado. ¿ya? Por lo menos hay unos 20.000 a 30.000 psicólogos por colegiarse y tenemos una población de 120.000 estudiantes de psicología que van a egresar los próximos 3 años. Ya es una de las carreras que ha crecido, Claro. ¿no? Entonces, si hablamos más o menos acá a 2, 3 años, estamos hablando que vamos a hacer una población de 300.000 psicólogos. Bien, 200.000 psicólogos. Y con esos 200.000 podemos cubrir. O sea, podría trabajarse a un mediano plazo, A un digamos, mediano plazo. el hecho de que aumenten los psicólogos. No llegar tal vez a la cifra ideal, pero sí aumentar. Pero para eso, las mesas... Pero usted me dice, no fracasan. para eso el Estado, ¿no? El gobierno, los gobiernos, ¿sí? Deben invertir en la población peruana, en los estudiantes peruanos. Pero no lo hacen, o sea, esa falacia de decir que no hay lo suficiente, siempre ha sido un escudo para no contratar más psicólogos, ¿sí? Entonces, si empezáramos a contratar o duplicáramos la contratación de los que están, o sea, el 100%, sería un gesto del gobierno, ¿no? de despreocuparse por los escolares. Entonces, en ese sentido, tanto el ministro de Educación... Está en manos del gobierno. Esperamos, claro, está en las manos del gobierno, porque los legisladores han promulgado, ¿no? 2 a 3 leyes, hasta no se están 5 leyes, cumpliendo. para favorecer y tener un apoyo legislativo. Entendido. Para que se pueda proteger a los niños. Vamos a abrir líneas, ¿le parece? Ok, está ¿Le bien. parece? Porque queremos escucharlos, queremos a ustedes que nos están viendo, queremos escucharlos, queremos saber si tienen alguna experiencia, alguna consulta tal vez que podamos resolver. Llámanos por favor al 212-4250 y al 212-4129. Las líneas están en pantalla. Llámanos, las reitero, 212-4250 y 212-4129. Estamos conversando con Miguel Vallejos Flores, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Y ya mientras esperamos las llamadas, hay un tema, doctor Vallejos, que realmente también podríamos tocar, que es ya el hecho de qué hacer cuando suceden esas cosas, porque no podemos negarlo, ¿no? La subida, según datos que manejamos con el área de periodismo de datos aquí, es que, claro, hoy hay más casos
porque hay más denuncias de casos. Pero esto siempre ha ocurrido, el tema de la violencia escolar. Y hoy día se hacen más mediáticos a través de las redes sociales, ¿no? Incluso. Entonces, ¿qué consejos podríamos darle a los padres que nos están viendo? Porque a veces incluso hasta la violencia inicia de casa. Alguien que es violento en el colegio es porque desde casa ve la violencia o recibe violencia. Sí, hay muchos factores, ¿no? Pues, si buscamos explicación, hay muchos factores, desde la familia, donde el niño, el adolescente, es testigo de una violencia, ¿no? Y eso puede llevar hacia otros espacios de interacción como es el colegio, ¿no? Con sus otros pares que empiezan a interactuar y manejan las situaciones usando la violencia. También la sociedad, ¿no? Estamos viviendo una sociedad violenta donde nos hemos insensibilizado a todo, digamos, las consecuencias que trae la violencia. Por eso vemos, ¿no?, el tipo de comportamiento que tenemos en los adolescentes, ¿no? Están usando arma blanca, están acuchillándose, están usando arma, ¿sí?, en estos espacios educativos, ¿no? Están quemando la cara. Entonces, lamentablemente, ¿no?, el comportamiento ya es un comportamiento antisocial y psicopático. Eso significa que ya está cambiando, ¿no?, digamos, los valores, la sensibilidad, la empatía que tienen nuestros adolescentes. Y eso, ¿no?, se trabaja desde el hogar. Tenemos una primera llamada, ¿le parece si es que escuchamos a nuestros televidentes? Nos llaman desde el Callao, quieren hacer una consulta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para el doctor Vallejos? Sí, buenos días. Buenos días. Baja por favor el volumen de tu radio o de tu televisor, perdón, para poder que no se acople y te escuchamos la consulta. Sí, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Bueno, quería yo hacer saber sobre este tema que en verdad es muy fundamental para los chicos, ¿no?, del futuro. En realidad estamos viendo que en todo el campo que se está realizando no hay en realidad pues un apoyo adecuado como debería de ser en cuanto a los colegios, ¿no? Especialmente pues a los colegios estatales que son abandonados y más aún aquí en el Callao, que nos consideran pues como otra ciudad, qué sé yo, ¿no? Entonces yo quisiera pues pedir, ¿no?, a las personas encargadas sobre este tema que en realidad es fundamental para el bien de los chicos, que se realice como debería de ser. Y en cuanto también al personal de psicología, que en realidad no vemos nosotros en los colegios estatales. Y si van a medio año, de repente son contratados o no, y en realidad no se desempeñan también como deberían de ser, ¿no? Conjuntamente pues con la directora deberían de tomar acciones, pero en realidad no se ve esa capacidad que deberían de tener estos señores psicólogos. Muchísimas gracias por tu comentario. A ver, doctor Vallejos, hay un tema que mencionaba nuestra televidente que es importante. Claro, centramos en los psicólogos, pero entendemos que es un problema también macro, ¿no? Claro. Ahí, como te comentaba, es un tema del Ministerio de Educación, que lamentablemente trata de maquillar el tema. ¿Sí? Pues, como dice la oyente, dice, llegan en mayo o junio, porque los contratos empiezan tarde. Exacto. ¿No? Y estos contratos, lo que hace la UGEL, ¿no?, lo que hace es contratar a un psicólogo para que vaya a visitar a los otros colegios. Entonces, no es un tema del psicólogo, es un tema del contrato, de la administración, donde dice, ok, te voy a contratar para que me supervises 5 a 10 colegios. ¿Qué va a hacer el psicólogo? Le dan una tarea administrativa. Y eso es lo que hemos estado viendo. No se puede tratar, entonces, no se puede tratar el problema de esa manera. Así es. Entonces, por eso que hemos estado trabajando en una mesa técnica, que lamentablemente, y con la lentitud, con esta suerte de decir, ok, vamos a apagar, ¿no?, el incendio, ¿no? Esa es la actitud de los gobiernos,
donde administrativamente también, ¿no? Señalamos en esta negociación donde se debe precisar que debe contratarse un psicólogo, porque el tema es de emociones, de comportamiento, de empatía, de autoestima, que es una tarea y una competencia de los psicólogos, no de otro profesional, porque dentro de los términos de referencia del contrato dicen un profesional, psicólogo, puede ser trabajador social, puede ser un docente, puede ser un sociólogo, un antropólogo, Claro. ¿no? Deja abierto, ¿no? Y un docente también dice. Entonces deja abierto donde las autoridades dicen, bueno, nos falta otro profesor, contratamos a otro profesor. ¿No? Claramente- Desnaturalizan el tema, ¿no? Claramente hay un tema, de responsabilidad del gobierno a través del Ministerio de Educación que usted está denunciando en este momento, es. que está exponiendo. Hay una mesa de diálogo que no se ha cumplido y que esperemos que por el bien de los niños, básicamente, de nuestros hijos, esto se cumpla con políticas públicas. Y solamente para redondear así rapidísimo, doctor Vallejo, y los padres que nos están viendo puedan tener herramientas así. ¿De qué manera identificamos que un niño es afectado por violencia escolar? Bien, hay hasta tres afectados, ¿no? Uno, la víctima de la violencia, que pueden tener problemas de autoestima, empieza a tener problemas emocionales, como problemas de depresión, de ansiedad, se empieza a aislar, no quiere ir al colegio, ¿no? Empieza a tener un impacto también en su comunicación, ¿no? Se va aislando, empieza a enfermarse para evitar ir al colegio, ¿no? Entonces, esa es la víctima. El victimario empieza a tener ciertos comportamientos agresivos, empieza a manejar las situaciones de una manera violenta, agresiva, ¿no? Que puede estar involucrado también en algunas cosas secretas, perteneciendo a otros grupos. Atención, Entonces, los padres tienen que tener mayor atención y hacer un seguimiento de ciertas señales para poder detectar tempranamente, ¿no? Atención entonces con ese Y si hay una preocupación, ¿no? Buscar una atención, ¿no? Hay algunas líneas de ayuda, como puede ser el Ministerio de la Mujer, que es línea 100, puede haber un profesional que le pueda dar unas pautas, alguna orientación, ¿no? Están las líneas de vida también que pues, están siendo atendidos por psicólogos, dar digamos, una atención, ¿no? Bien. El Ministerio de Educación también tiene algunas líneas que se pueden usar, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer un llamado, ¿no? Sí. a la nueva gestión del gobierno, ¿no? Que con su nuevo premier y el nuevo ministro, ¿no? Que empecemos a trabajar por la salud mental y la problemática de los escolares, Esperemos ¿no? que así Entonces, sea. en ese sentido, esperemos que esta nueva gestión sea más sensible a todo lo que está Y viviendo. sobre todo cumpla con lo que, con Claro, los que acuerdos. se ¿no? cumpla los acuerdos y que invierta, porque lamentablemente la visión es que es un gasto, no hay dinero, ¿no? Entonces acá no es un tema de gasto, sino de inversión por el futuro de nuestro país. Bien. En ese sentido, hacemos un llamado, ¿no? Hemos mandado un documento, una carta para retomar las conversaciones con el ministro, ¿no? También al ministro de Economía, porque el otro tema es que se dice no hay dinero, el Sí. ministro de Economía, Hay la todo un economía... hay todo un tema que hay que arreglar ahí y seguramente las autoridades han visto y lo han escuchado. Le agradezco Esperemos. mucho, doctor Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Recordar rapidísimo que el video que vimos al inicio de este bloque es preparado por los alumnos del Colegio Santo Domingo del Apóstol que buscan incentivar la sana convivencia en las aulas. Es decir, hay iniciativas también de parte de los colegios para poder generar una buena convivencia. Así Muchísimas es. gracias, doctor Muchas Vallejo. gracias. Si Y me saludamos todo das esto. unos segundos para saludar a la comunidad psicológica. Tenemos que irnos a un corte Ok. rapidísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, doctor Vallejo. Vamos muchas a ir a un corte rapidísimo y regresamos con más en Siempre en Casa.